Más que nada quería como arrancar desde tu trayectoria, que es como una mezcla de cosas. Estuve viendo que fue piloto de avión, meteorólogo, o sea, no Tengo tiene, un título en meteorología, no soy meteorólogo, pero tengo un título de meteorología así. sí, un montón, y cosas que nada que ver una con la otra, sociología estudió también. Bueno, la sociología se puede asociar un poquito con la fotografía, porque nada, desde lo documental, digo, se aplica bastante. Pero bueno, me interesaría que me cuentes cómo fueron, cómo se inició en la fotografía desde esos caminos que... Créame. ¿Cómo te iniciaste? ¿Cómo fueron, qué fue lo que te llevó a ir para el lado de la fotografía? Yo empecé, estamos en una fecha muy simbólica. Yo empecé con la fotografía en 1976. Ah, Si me pongo un poco fantasioso, te digo que yo empecé la fotografía el 24 de marzo de 1976. Este, ¿Por qué? Porque para esa fecha yo era delegado general de una empresa. Este, si me meto en detalles, te debería contar también que simultáneamente era jefe de departamento exterior de la misma empresa, lo cual hacía que nadie entendiese absolutamente nada, pero así era. Yo entré a la empresa cuando un año antes de entrar a la carrera de sociología, que me fui de la carrera un poco enojado con la carrera, no sé, faltándome, no sé, 5 materias, una cosa así. o sea, estabas bastante Sí, avanzado, muy avanzado, ya sí, casi. sí. Sí, entonces era eso, yo estaba militando también en la universidad y entro en el 71 entro a esta empresa. Es una empresa que es bastante conocida, Rodia, con RH, Rodia Argentina Química y Textil. Ah, Eh, Entro en el 71, era un joven que ponía muchas pilas en cada proyecto en los que se metía, me había recibido de piloto a los 21 años, piloto comercial con todas las habilitaciones para pilotear todo tipo de aviones en cualquier condición. Bueno, entonces, entro en esta empresa, después de ser 9 meses bancario, ¿eh? Me piden llevarme con ellos, pues yo me metía y aprendía muy rápido. El primer ofrecimiento digo, nada, no me interesa, estoy aprendiendo mucho acá, me aumentaban bastante el sueldo, pero bueno, en un segundo ofrecimiento ya era una cifra que no se podía decir que no, así que empecé. Eso pasó en el 71, que entro a Rodia. En el 72 entro a Sociología. Y rápidamente empiezo a ver y a conocer un mundo que para mí hasta ese momento no tenía nada de cercanía ni entendía. En mi casa se leía Clarín, La Prensa, Nación, bueno. Así que ese descubrimiento me vuela la cabeza y al poco tiempo ya empiezo a preguntar, desde mi lugar, que entré como empleado raso, empiezo a preguntar por qué acá no hay organización gremial. No llegan los comunicados del sindicato, de la planta de Varadero, de la planta de Quilmes, pero acá, que todo el mundo habla francés y todo el mundo es súper fino y elegante, no. Bueno, te la hago corta, hicimos un movimiento porque el sindicato era Sanidad o Tocalache en aquellos tiempos. El sindicato estaba en connivencia con la empresa y cuando había algún tipo de movimiento de que alguien estaba por organizar algo, pasaban el dato a la empresa lo echaba y chao. Y acá lo hicimos, como yo venía, me interesaba mucho la cuestión política, podría haber llegado a seguir por ese lado. Entonces movimos cosas medio clandestinamente hasta que se presentó y ya la empresa no podía hacer nada. Y bueno, entonces, te la hago corta, en la primera elección yo no me propuse a mí mismo, sino que pusimos una compañera que era insospechable, y al segundo año yo me eligen delegado general y así estuve hasta el 76, en donde, como suelo decir yo con un chiste macabro, por razones de salud tuve que elegir otros rumbos. Yo de fotografía en ese momento no tenía la menor idea de nada, solamente me habían regalado una pequeña Fujica mini de medio cuadro, con la cual podía hacer con cada rollo 72 fotos,
y porque me servía además mucho para pilotear y sacar una foto. El pilotaje en ese momento era mucho más analógico, mucho más, ¿no? Entonces, era lo único que tenía idea, y apenas cómo se cargaba el rollito. Así que un compañero que hacía la parte interna, que llevaba correspondencia, me propone, mira, venite conmigo. Él hacía casamientos, cumpleaños, todo ese tipo de sociales. Era fotógrafo, se dedicaba a la fotografía. Claro, como mucha gente que trabaja en una empresa grande, aquí era una empresa muy grande, sigue estando ahí en Moreno y La Rioja, ahora es otra, no sé qué compañía es ahora, pero el lugar sigue idéntico. Entonces, mucha gente tiene un trabajo y simultáneamente hace fotografía, y entonces uno te comunica. Y tenía mucho trabajo. Se casa mi prima, se casa. Bueno. Así que le digo, pero yo de fotografía no sé nada. Dijo, no. Me dio unas instrucciones básicas, conocés la distancia esa, que sí, más o menos. ¿Sí? Bueno, 3 metros pone F11, 4 metros pone F8, me estaba diciendo que el flash tenía un número guía 32, claramente. Pero bueno, para mí era chino básico y empecé. Y además era una buena actividad para aquel momento, que dudé mucho, hoy me pregunto mucho por qué, ¿no? ¿Por qué estoy acá? Pero no me fui del país, me borré de todo, pero no me fui. Y esto era ideal porque nos citábamos en la puerta de una iglesia, un registro civil. Yo iba, no sé, a esa hora, hacía mis fotos, le daba el rollo a él, porque en ese momento no tenía idea de cómo se arreglaba, y me iba. Entonces era perfecto. Y bueno, a partir de ahí empiezo, como todo lo que me metí, me recibí de piloto con el segundo promedio de mi promoción. En el banco, en esta empresa me ascendían, hasta que llegué a jefe de departamento exterior, a pesar de ser delegado general, por eso era muy eficaz. Y bueno, así entré en la fotografía. Y primero me estudié toda la técnica, toda la que en ese momento se podía estudiar, Langford, todos los tomos de Langford, el ladrillo de Clerc, autodidacta, aquí, digamos, no hizo ningún curso. No hiciste. O sea, empecé a trabajar primero, sin saber nada. Sí. Al poco tiempo, Eduardo, esto es muy chanta, tenés que estudiar. Entonces, empecé, no voy a hacer nombres porque hay algunos que siguen vigentes, pero empecé a hacer algún recorrido, incluso por el fotoclub también. Muchos pasaron por ahí, sí, la mayoría. Creo que era como un lugar que... Claro. Era como lo poco que había, digamos, importante en ese momento, ¿no? Así que, pero duré, no sé, 3 meses, 4, no sé. Claro, porque una de las características es que de lo que pasó es que yo entré muy crítico. Yo venía de muchas cosas previas, de muchas experiencias. Venía no sé, de campos bien diferentes. Entonces, bueno, era Juan el Preguntón, ese cómic no sé, de qué diario. Bueno, yo preguntaba todo y el por qué era ¿por qué esto? ¿Y por qué así? Pues claro, había respuestas que no me conformaban, ¿no? Especialmente las respuestas del fotoclub y todo ese circuito. Así que rápidamente me fui y seguí estudiando y me supe toda la técnica obsesivamente. Y de pronto empecé a decir, bueno, está bien, ya sé la técnica, y sí, hice cursos, Asociación Profesional de Fotógrafos de la República Argentina, fotoclubes varios, Asociación Cristiana de Jóvenes, en fin, varios lugares, pero yo decía, así no se puede enseñar nada, solamente enseñar técnica, diafragma, velocidad, película, luz, pero no me parecía que... Como que faltaba algo. Te faltaba algo como algo más profundo, la cuestión más humana, quizás, no sé. Totalmente, el para qué, ¿no? El para qué, el por qué, después viene el cómo en todo caso. Entonces, pero fuiste un avanzado también en esa época, porque era como, sí, en ese momento se enseñaba la técnica, lo analógico era muy diferente también, así que fuiste como un avanzado. Desde muy avanzado, pero te digo que en general no había otra cosa. O sea, yo empecé en el 82 a dar unos cursos técnicos en la Asociación Cristiana, nunca, en la Asociación Estímulo de Bellas Artes, ahí en Córdoba y Maipú, y estuve 20 y pico de años, y por ahí pasó todo el país, o sea, porque era el fotoclub o esto,
Andy Goldstein tenía en su escuela algo que se diferenciaba un poco de esa cosa puramente mecánica, técnica. Y yo, bueno, yo también soy un analizado viejo, entonces ya venía con algunos años de terapia, que yo también tenía esa contradicción, que crecía en el trabajo, crecía en mis actividades, pero no me gustaba nada el trabajo que hacía, la oficina, las cosas internas de la oficina. Entonces empecé con terapias desde muy temprano. O sea que primero empecé con un cursito básico, elemental, en mi departamentito de 33 metros cuadrados. Había que pasar al lado de la cama para llegar a donde tenía yo el laboratorio y no había nada más. Y era un grupo mínimo, 5 personas. Y ahí empezamos con rudimentos de cuestiones técnicas. Lo que pasa es que eso fue previo a estímulo. Después ya me alquilé lo que sería en ese momento para mí un estudio en San Ignacio Boedo, arriba de lo que hoy es el bar Margot. Estuve un tiempo ahí y ya empecé a buscarme lugares para empezar a desarrollar esto que ya me iba interesando mucho. Simultáneamente empecé a estudiar también, ya no fotografía técnica, sino sí, libros de historia de la fotografía, pero muchos libros de arte. No y de ahí viene como la cuestión artística, que eso está buenísimo, como ir mezclando. Sí. Totalmente. Entonces, en el 82 también, un poco más tarde, empiezo con lo que llamé en su momento talleres de expresión fotográfica. No existía nada parecido en Sudamérica, te digo que después viajé muchísimo, no existía nada así. Hay gente que hoy me dice, sí, claro, es una cosa rarísima. Claro, yo hacía una mezcla de yoga, budismo zen, porque siempre estoy con estas cuestiones, sociología, psicoanálisis, toda una cosa, una mezcla rara. Incluso en los primeros tiempos tenía una cosa un poco medio mística, que después rápidamente erradiqué, porque no me parecía el camino, y además me parecía que tenía que ver con cuestiones mías personales que no tenía por qué compartir con nadie, en donde hacíamos algunas cosas medio, unos ejercicios, unas cosas iniciales de estiramientos, y, en fin, algunas posturas y qué sé yo, y ya eso lo descarté y fui más a lo que me parecía, que después me llevó a lo conceptual, finalmente. Pero también son momentos, ¿no? Personales que uno transita y los tiene que transitar para decir, bueno, esto no, esto sí, qué sé yo. Eso. Totalmente, totalmente. Así que, bueno, es una súper síntesis. Al poco tiempo empecé a reflexionar respecto de talleres TEF, ¿no? Talleres de expresión fotográfica. Y pasaron algunas cosas, como que empecé a pensar, bueno, con la expresión no alcanza, ¿no? Uno puede querer expresarse, anda a un taller motivacional, hacia un taller de creatividad, pero la expresión no basta para definir lo que es arte. La intención no alcanza. Entonces, le cambié el nombre y con el mismo TEF quedaron talleres, hasta hoy, talleres de estética fotográfica. Ay. Y también, entre nosotros, porque empezaron a aparecer talleres de expresión fotográfica. Y ya yo digo, pero no es, y yo sabía de que... Repetir, digamos, que... Era lo mismo con otro nombre. Claro. Entonces, bueno, hasta hoy siguen así, y para mí son una fuente imprescindible de crecimiento a todo nivel, ¿no? Yo siempre digo que mis dos afluentes, lo que alimenta mi producción, llamémosla autoral, son mi rol como curador, que también tengo 160 muestras, no sé cuántas curadas, acá y afuera, en el exterior, y este rol que parecido a la docencia. No me defino como un docente tampoco. O sea, a veces se usa docencia por como... Bueno, sí, el que enseña es docente, está bien, bueno, es docente. Pero son sutilezas esas que tienen que ver con mis enrosques, que a veces me entiendo solo yo, ¿no? Habías dicho que te habías sido enojado con la sociología, que no terminaste la carrera. ¿Por qué? ¿Por qué estabas enojado? Porque yo cuando entré en el 72, entré porque me interesaban las cosas, no sé, así. Yo a los 18, tengo las cartas, yo a los 18 años escribía cartas a los diarios, me las publicaban. Por problemas, yo te diría, municipales, ¿no? No sé, el estado de la Plaza del Congreso. Está la fuente llena de palomas, y ahí hablaba de ecología.
Un tema que ahora que lo pienso, bastante ambientalista para aquel momento. Lo que pasa es que no se llamaban ambientalistas, ¿no? Pero, en esa época me parece que en particular la gente de la juventud era así, de decir, de salir. Hoy no está pasando eso, lamentablemente. No tanto. lamentablemente, no, los No a cambios ese nivel, desgraciadamente. Hay otras variables que intervienen, las redes, los medios, que son fantásticas en un sentido, pero por otro lado son un elemento, no sé, que es bastante usado en contra del sector del bien, digámoslo así, para contraponerlo. Sí. ¿Pensás que la sociología influyó en tu mirada como fotógrafo? En los trabajos, porque sí. Yo estuve viendo que hiciste, yo tengo uno, el del Borda tengo yo, tengo el librito del Borda, que después vamos a hablar de eso. ¿Pensás que tuvo peso ese estudio con todo el trabajo fotográfico que hiciste? Porque también vi que recorriste América, Argentina, mucho, y que estuviste haciendo ensayos y proyectos. Sí. De hecho, yo ya estando, antes del 76, ya empecé a viajar bastante por Argentina, y un poquito, algunas escapadas al sur de Bolivia, Chile, pero algunas escapaditas, y ya me empezó a picar el bichito del viajar mucho. Hasta que en el 79, bueno, después del 76 empiezo a viajar bastante, pero en el 79 hago lo que yo llamo un viaje iniciático, que me voy con un par de vagos que conocí en el Fotoclub Buenos Aires, justamente, y nos largamos en un viaje que duró 4 o 5 meses, por fundamentalmente Bolivia y Perú. Y el proyecto era, que se truncó por una historia muy larga, muy novelesca, que no dan los tiempos, pero se frustró mal, accidentalmente, una cosa muy, muy heavy. Pero digo, la idea era, llegamos al punto de alquilar una piragua muy grande, con un motor fuera de borda, ¿sí? Porque íbamos a hacer el río Ucayali hasta el Amazonas y salir por el Atlántico. Bueno, llegamos a alquilar la canoa. Muy aventureros, aparte, qué lindo. Fue un viaje que, bueno, me cambió la cabeza en un sentido existencial, digamos, el contacto con los pueblos originarios y con las costumbres, y además, por algún motivo me metía mucho y fotografiaba muy de cerca. Si tiran piedras, tomate. Jamás me tiraron una piedra, y hice fotos con retratos bueno, yo tomaba chicha y me encantaba desayunar en el mercado, té con canela y pan de la chola, que ahí era una cosa maravillosa. Yo no era el turista, nunca fui turista a pesar de los viajes, ¿no? Pero fundamentalmente, un dato muy interesante, yo tenía como una contradicción que no alcanzaba a aclarar dentro mío, que era esto. Me empezó a interesar mucho el arte, pero también me interesaba mucho lo social, lo político, y era una cosa que estaba ahí como, si hacía esto, no hago lo otro. En Lima, y esto lo descubro, o sea, hace algunos años, 3, 4 años, empiezo, un poquito más, 5, empiezo a revisar todo mi archivo epistolar, no sé cómo llamarlo, revistas, colecciones de revistas, diarios, pero mucha correspondencia con curadores, directores de museo, coleccionistas, mucha correspondencia y muchos papeles. Un día se me ocurrió pensar, si un día me pasa un colectivo por encima, esto va a venir un container y se lo lleva todo y a nadie. Con esto, claro. Sin embargo, en los últimos años también insisto mucho en la preservación de la memoria en todos sus sentidos, de la historia, particularmente de la fotografía, además de los grandes temas de la memoria de nuestro país especialmente. O sea, yo le digo a la gente en los talleres, lo que producen ustedes hoy es la fotografía antigua de mañana. Entonces, hoy a veces lamentamos archivos importantísimos que están deteriorados, bueno, muchos han sido destruidos. Sí, desaparecen y... Claro, entonces todo eso de preservar mi material, que no es mi material, porque yo tengo correspondencia con un montón de colegas y además guardo catálogos de colegas y muestras que se hicieron acá, lo que sea.
Así que en esa búsqueda, un día me encuentro con una carta hecha en el viejo papel de avión, ese papel finito que se ve que yo llevaba, escrita con mi letra, pero no era un texto mío, y era toda una carilla. Yo, ¿qué es esto? Bueno, lo hago corto. Investigando el texto, googleando, me encuentro que ese era una especie de preámbulo de presentación de algo que se llamó Contacta 79 en Lima, que después estudiando me encuentro con que fue un acontecimiento muy importante en el arte en Lima, en Perú, perdón. Ah, Entonces, pero yo pasé y absolutamente virgen de nada, y sé que eso me llamó mucho la atención porque me lo copié. Y claro, de algún modo, ahí lo que se plantea en ese texto es la posibilidad de incorporar al arte lo colectivo, lo social y fundamentalmente la cuestión de la transmisión y de lo grupal. Y de hecho, yo, bueno, y la praxis y bueno, todo ese tipo de cuestiones, esto fue en el 79, y yo llego y dejo sociología, dejo la carrera. ah, Vos me preguntabas por qué, y porque yo entré cuando empecé a tomar conciencia de que quería cambiar el mundo. Y cuando dejo sociología, un día miro a mi alrededor y digo, pero la gente que viene a socio es la misma que entra a ciencias económicas. Nuestros objetivos hoy ya no son los mismos que aquí. Y ahí largué todo. Pero ese congreso, no sé cómo llamarlo, estaba Buntix, que me lo encontré hace poco, me dice, no me digas, ¿no? Uno de los organizadores, fue para mí determinante. Entonces ahí, especialmente la primera parte de mi producción, los 80 especialmente, bueno, estaban muy dirigidos a lo... o sea que ese viaje fue como el puntapié para decir, no, esto ya está. Fue una revolución. Un cambio. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y por otro lado, por una cuestión de intereses, sí. Obviamente lo primero para el lado que empecé a acercarme, también por algún contacto, el novio de una amiga era un yanqui, periodista allá, que hoy es un figurón del periodismo allá, que empecé a trabajar en lo que tenía que ver con prensa. Porque era lo más cercano. De hecho, estuve más adelante, 2 años, tuvimos un estudio publicitario con Alejandro Cherniaski, y mandé todo al diablo, no me bancaba el ambiente de la moda, el ambiente de los modelos, toda ese que tiene un perfil más artístico o humanístico, es como que eso no... Sí. No, pero no soportaba nada. Es muy superfluo también, o sea, les puede gustar, hay gente que le gusta y está todo bien, pero la verdad es que, y te meten cosas que por ahí uno no... Sí, además pasar de la parte más también de productos, publicidad a pequeño nivel, pero pasarte 8 horas fotografiando una lata de tomates, ¿viste? Aburrido. Claro, hoy además, yo tengo gente en los talleres que me muestra cosas de qué maravilla, el tipo de fotografía. Sí, hay gente que le gusta. Y hoy ya estábamos ahí con el fosforito sosteniendo no sé qué cosa y el espejito reflejando. Hoy todas esas cuestiones son nada, porque lo haces desde acá, desde la compu. Pero en ese momento no me lo banqué. Y también así lentamente fui derivando y yo en ese momento trabajé siempre freelance con todos los medios acá, vendiendo fotos y... o sea que tu trabajo siempre fue freelance, digamos, o sea, por tu cuenta. Está bien. Me han ofrecido ser editor, por ejemplo, y yo había dicho cuando me fui, nunca más un horario, nunca más un jefe, y hasta el día de hoy me ofrecieron ser editor de algún medio, no importa cuál. Dije, no, gracias, me enorgullece, pero no, además no quería quedarme en un escritorio, para mí era la calle. Así que, bueno, ahí es donde salgo a acompañar las marchas, y ya que las acompañaba, fotografiar, y bueno, hoy por hoy una de las cosas que más circulan, y estos días un montón, es el siluetazo, ¿no? Que fue en el 83. Y que, sí, quería como meterme un poquito en el tema de los trabajos que hiciste, que son súper interesantes, muchos.
bueno, en los que tienen relación a tu recorrido, a tus viajes, hay uno que se llama De Perlas y Cicatrices, algo así, o hiciste de cementerios también, creo que Sí. en Perú, ¿puede ser? Era Cementerios de América Latina. en general. Bueno, Sí. comentame un poquito todos esos proyectos, cómo se dieron, qué te interesó, cómo empezaste, porque son casi todos a largo plazo, ¿no? Los trabajos durante Sí. el Al tiempo. principio no sé cómo se dieron, porque un día, bueno, obviamente Latinoamérica eran las fotos que iba haciendo, que te comentaba recién, la gente con la que me cruzaba en los mercados. Y después un día, también revisando los archivos, digo, mira, fotos de un cementerio, acá también, que había entrado a todos los cementerios por donde había pasado, y cada tanto había algunas imágenes que me interesaban. Y bueno, de ahí sale Cementerios, que además tengo millones de fotos de cementerios, pero lo que yo buscaba no era la tumba, la cruz, montones de, imagínense, perdidos, no sé, en lugares ignotos, en Coripata, en la yunga boliviana, ¿no? Entonces, tengo un montón de fotos de esqueletos, cajones abiertos, cráneos por ahí, pero eso no me interesaba mucho. Y lo que buscaba yo, no sé, que está en las fotos, es humor y erotismo en los cementerios. O sea, de todo eso lo que seleccioné fue lo que era distinto, que lo otro estaba ahí, es un cementerio, es la muerte, obvio. Sí. Así que ahí empecé y bueno, después desde socio me interesaba mucho el tema de la locura, pero la locura no... por un lado, desde el punto de vista psicológico, si querés, individual, pero por otro lado, lo institucional, ¿no? O sea, la locura como concepto, y como estigma, y como, bueno, aquello que de alguna manera funciona como una válvula, porque claro, está el muro del cementerio que actúa como valla, los que estamos de este lado somos los sanos, los de allá son los que están locos, y chao, fácil. Entonces, todo lo que simboliza ese encierro, bueno, hay mucha lectura de Foucault y toda la historieta, entonces, siempre era un tema que leía, y al poco tiempo de empezar en casa, un cuñado tenía un contacto con el presidente del Cine Club Buenos Aires. Cine Club, no Fotoclub, No, por favor, que no es lo mismo. El Cine Club Buenos Aires, que estaba en el primer piso de Ayacucho y Corrientes. Miguel Pancera, un tipazo que ya falleció hace muchos años. Y me ofreció dar un cursito de fotografía, y éramos dos los que empezamos a dar un curso. Yo fotografía y Graciela Tacchini, la tenés, videos. Los dos empezamos en el mismo lugar. Y bueno, en uno de esos momentos escucho que alguien me dice, bueno, tenemos la proyección del Borda, qué sé yo. ¿Cómo? ¿Qué? ¿A dónde? Claro. Ellos hacían ese momento, era un lugar de resistencia, se proyectaba la naranja mecánica, imagínate, lo subversivo en su máximo. Entonces, claro, proyectaban en la villa, proyectaban en lugares carenciados y en el Borda. De más está decir que ese fin de semana yo ya estaba llevándole el proyector 16 milímetros al flaco que proyectaba. Y cuando fui al Borda y presencié esa especie de cine debate surrealista que ocurrió, bueno, quedé absolutamente. Y ese mismo día le dije a Grandinetti, que era el jefe del club Martín Fierro, que era un poco la continuación de la Peña Carlos Gardel de Moffat, ¿no? Y le dije que yo quería hacer algo. No sabía qué, no tenía idea, pero quería hacer algo. Entonces me dice, bueno, está bien, fantástico, haz lo que quieras. Entonces empecé, digo, los talleres que hago hoy, hasta hoy, tienen origen en aquello que hice en el Borda. Cuando lo digo dicen, ah, estás cargando. No, es absolutamente así. Sí, que habías dado los talleres, ¿cómo era eso? ¿Cómo Yo ni siquiera, el otro día, charlando también con alguien que me hacía una nota, me decía, claro, y vos que la propuesta de taller, no. Yo empecé sin saber que eso era un taller. No tenía ni idea. Yo empecé a hacer algo. Ese algo consistía
no sé, hacía muchas cosas, pero la más clásica era, yo me llevaba un sobre de 50-60, y ahí estaban las copias. En alguna época hacíamos copias con la ampliadora, y las tiras de prueba o las fotos fallidas. Uy, qué bien la foto, pero acá me falló esto, y las metía ahí. Así que llevaba con esa caja y con esa de sobre, y bueno, nos sentábamos en círculo o como cayera, y uno tenía que meter la mano y sacar una. Y a partir de lo que sacaba, de esa foto que sacaba, bueno, pues se armaban historias, algunos dibujaban, se armaba una cosa muy, muy fuerte. Hoy estamos con Agamben y con Didi Uberman y con el Matérico. Bueno, en aquel momento era pura pulsión, era pura emoción, y si a alguien le gustaba eso que había sacado, se lo llevaba y no te lo devolvía nunca, y te decía, esto me lo llevo, y después lo ponía al lado de su cama. Y si no le gustaba, lo rompía, lo escupía, lo pisaba. O sea, eso era increíble. Era increíble. Qué Era muy lindo. fuerte. No sabía, toda esa parte no la sabía, sabía que habías hecho los talleres que tuviste ahí, que también calculo que hoy no te permiten ni sacar fotos. Yo pude fotografiar, algo que conté ya en varios lugares, pero al poco tiempo de fotografiar me llama el director, doctor Espalina, el director del Borda. Sí. Me llama a su despacho el tipo. Yo, Eduardo, esto. Me llama, me dice, sí, yo sé que usted está haciendo fotografías. Sí. Bueno, yo quería pedirle un favor. Sí, dígame. Bueno, porque estamos, lo de siempre, en lo estatal, ¿no? En algunas cosas del Estado. Esto va a cambiar, imagínate, vos decís, está todo igual, ¿no? Esto va a cambiar, tenemos unos proyectos, qué sé yo, usted podría registrar el hospital para que nos sirva para contrastar con las reformas que hagamos. ¿Te imaginas que a mí me corría? Sí, sí, igual te sirvió, digamos, quedó como un documento súper importante para saber que no hicieron nada, digamos. No hicieron absolutamente nada. Pero entonces, yo en mi vida tuve Bueno, varios... perdón, no pasa muchas veces por ello, sino que uno puede tener la idea pero tenés que tener recursos, tenés que tener un montón de cuestiones que... Absolutamente. Entonces, dije algo que después le digo, sí, pero a veces me paran, ¿no? Los enfermeros me preguntan, ¿usted me puede hacer una autorización para...? Sí, tengo dos, escritas y firmadas. De modo que esa es una patente de corso. Porque yo iba a cualquier lugar y se chela. Bueno, está bien. Bueno, Eso fue, entonces pude recorrer los baños, todos los servicios. Lo único a lo que tenía vedadísima la entrada era el lugar donde se hacía el electroshock. Y digamos que nunca insistí demasiado, porque no voy a... Y hay cosas encima, como que antes no digo que esté todo tan bien, ¿no? Pero los sistemas que usaban para los psiquiátricos eran terribles. Más que mejorarlos, los empeoraban. La verdad que eran terribles. Las fotos son re lindas. De hecho, puede ser que hayan hecho una salida a la República de los Niños, porque hay fotos. Sí. Hermoso. ¿Cómo hicieron eso? ¿Cómo? No, varias. A varios lugares iban. Hay varias de las fotos que son Parque Pereira Iraola también, que estaban... No, hacía. Lo que pasa es que muy también, claro, ¿no? Asociado la locura con la niñez, con lo infantil, ¿no? A la ciudad de los niños a mí me pareció eso el zoom de la claridad para, ¿no? O sea, seres anómicos o seres absolutamente deshumanizados, ¿no? Son como los extremos. Sí, pero ese fue un trabajo muy fuerte que lo tuve que dejar en algún momento porque dije, no, Eduardo, te está empezando a atraer mucho esto. La locura tiene algo de fascinación, como el abismo, es algo de romantización. La locura no es algo romántico, la locura no es algo... No, es terrible, la locura es terrible. Sí. Y bueno, pero atrae mucho. Y yo me empecé a dar cuenta que estaba esperando mucho los fines de semana. Entonces empecé a tomar distancia. También estaba en análisis, obviamente, y eso
era como una especie de protección. Pero 4 años lidiando con el frío, los vidrios rotos en invierno, los olores, las historias, con alguien con quien hablas y te cuenta su vida y su historia, y a la reunión de la semana que viene no sabe quién sos y no se acuerda nada, o que le mostrás sus propias fotos y te dicen, che, Eduardo, siempre traes esas fotos tumberas, y es él el que está fotografiando. Todo eso, un día decís, ajá, pero, viste, mucho tiempo y siempre así. Y también algunos personajes queribles, Celestino, que aparece en varias fotos del libro, ese de las flores, y Sí. es un personaje maravilloso. No, igual las fotos seleccionadas están como muy cuidadas, es muy lindo, o sea, no hay nada como crudo, es tierno, o sea, muestra las necesidades de esas personas, o sea, me pareció que la selección estuvo bien, no cae en un lugar que uno dice, no. Yo una de las cosas que tuve, te digo, clarísimas, primero no había cámara, yo entré sin cámara, las primeras reuniones fueron sin cámara y después empecé a fotografiar. Pero una de las cosas que tuve claras desde ese primer momento fue que no quería hacer la típica fotografía manicomial. La foto truculenta, la foto del tipo degradado, arrastrándose, comiendo de la basura. Nota. En el trabajo se renota eso. Ojo, tengo, porque al principio especialmente... En la charla esa de la Bienal me lo habías comentado, me las guardé para mí. Sí, para mí, y en algún momento de cosas que cuesta mucho, las voy a destruir, pues no quiero que cuando yo no esté alguien diga, acá esta obra que de Eduardo sí. No... Así que, pero cuesta mucho. Porque no, calculo que no fue tu idea, como era... No, es que yo no tenía experiencia además, entonces era todo... nuevo. Unas escenas dantescas, y no está exagerado el término, pero yo, como también digo siempre, ¿no? Para mí el resultado, y el libro intenta también ser un poco eso, es mostrar seres humanos, como dice uno de los escritos, ¿no? Carentes de amor, solos, donde las familias... igual que cualquier, sí. Claro, los depositan ahí y chao, y se olvidan, sacan el problema de encima. Entonces, me parece... También suelo hablar del turismo de los infiernos, ¿no? La gente que va al Borda con un tele 200 y entonces, para no sentir el dolor, qué sé yo, fotografían de lejos y también para no meterse, y hacen fotografías y después vuelven a sus casas contentos por el fotón que hicieron. Eso, no sé, me parece medio canalla incluso, ¿no? Ir a cazar. Como no involucrarse con el otro. Claro, la distancia, qué sé yo. Así que sí, ese trabajo es uno de los que más me marcaron en los inicios, ¿no? Y eso convivía con mi laburo también, ¿no? Porque yo ya ahí estaba trabajando. Algo que yo a veces comento es que desde el principio tuve claro que el laburo era una cosa, y esto es polémico, yo lo sé, por eso quiero decirlo. El laburo, yo decidí un día que el laburo era una cosa y mi producción personal era otra. Y cuando me discuten mucho, yo digo, el laburo, yo por más que lo disfruté como loco, porque trabajé para Black Star de Nueva York casi 20 años, la primera agencia de Eugene Smith, ¿no? Para editoriales de Asia, de Singapur, de Londres, y lo disfrutaba como loco, y en aquel momento era un trabajo privilegiado donde te pagaban de todo, era como haber tocado pero tenía que hacer lo que me pedían, y tenía que ser muy eficaz, y tenía que estar en un mercado altamente competitivo, porque si no había una fila de 50 tipos esperando para meterse en eso. Claro. Y yo sabía además que era muy eficaz, que técnicamente estaba afiladísimo. La última cámara siempre fui de Nikon, así que, pero el último modelo siempre me estaba con ese modelo. 2 veces por año viajaba a Nueva York durante 10 años más o menos para Black Star. O sea, era el sueño húmedo de los chicos que empiezan la carrera. Hoy no existe más ese mundo. Ese mundo, nadie, es muy poco lo que te van a pagar para ir a fotografiar algo. Pero quiero decir, esta eficacia que uno tenía se contraponía y se contrapone hasta hoy,
creo que lo debo haber dicho, pero lo digo siempre, especialmente cuando hay gente joven cerca, se contraponía a mi producción personal, en donde yo no tengo la menor idea cómo me va a salir la cosa, si voy a llegar a buen puerto, en dónde estoy metido, qué estoy haciendo. En los talleres propongo cultivar la incertidumbre, trabajar en el error, trabajar en la duda. Ese es el terreno fértil. Entonces, eso para mí siempre fue claro. A veces, debo decir, y de hecho, no en el Borda, pero en otros libros como Argentina, con minúsculas, fotos que hice en situación de laburo, no sé, el entierro de la ceremonia de la chacarita del almirante Rojas, el entierro de Eluard en la Recoleta. Ese proyecto de Argentina estabas trabajando, o sea, surgió de... No, o sea, simultáneamente a mis proyectos siempre laburaba, porque tenía que vivir. O sea que... Sí, pero según lo que vos estás diciendo eran cosas aparte, o sea, vos supiste dividir... absolutamente, pero... Una cuestión técnica y económica con lo artístico, ¿no? Sí, te digo, en una era, por más que era disfrutable, pero era a cambio de hacer lo que me pedían. Claro. Por eso, en aquellos tiempos, ¿qué decíamos? Me llevo la cámara para mí. Estas son mis fotos, no entregabas esas fotos. Eran otros tiempos. Pero de todos modos, yo tenía clarísimo eso. Pero iba a decirte, eso no implica que yo no me apropiara de mi propio trabajo, que a veces era profesional, como por ejemplo, por eso te pongo estos ejemplos, ¿no? Argentina fue el segundo proyecto así fue de 15 años, del 85 al 2000. Un montón, el libro, o sea, yo, como también suelo decir, siempre digo lo mismo, pero yo empecé enamorado de Cartier-Bresson, como todo el mundo de mi generación. Era Cartier-Bresson. Ahora, llegó un momento que dije, muchachos, todo esto está muy bien y sigo viendo los libros de Bresson cada tanto, los tengo todos, te cuento las fotos de memoria si querés, pero un momento dije, bueno, ya está. Las cosas morales, religiosas, no se debe tocar, no se debe leer encuadre. Y ahí me empecé a enamorar de Frank, obviamente, ¿no? Y de hecho Argentina, visto a la distancia, es claramente un libro influenciado por la lógica de los americanos, sin ninguna duda. En donde no hay textos, en donde hay agrupaciones de imágenes, en donde tenés que... Ya con Argentina me pongo a pedirle al espectador que labure. No, qué linda foto, qué bien que está esto, mira qué fuerte. No, sino empezar a pensar por qué está esta al lado de la otra. Ponte a pensar si alguna de por acá se va a conectar con alguna que anda por cerca de la página 15, ese tipo de cosas. Claro, más tipo relato, algo como más narrativo quizás. E interpretativo. La sorpresa que me llevé fue que Argentina es lo que más expuse por todo el mundo, en muchos lugares. Y yo decía, pero ¿qué van a entender de esto? ¿No? Una cosa es nosotros, lo que nos pasó. Hay un poema ahí en donde, sin mencionarlos, hablo desde Borges hasta los montoneros, hasta un montón de cosas, sin mencionar a nadie, pero que es como el libro. Si querés leer, vas a empezar a encontrar un montón de cosas de los últimos años de la Argentina. Bueno, te decía, y empecé a ver que, no sé, en Enschede, Holanda, con una muestra mía, la gente empieza a hablarme de su historia. Eso para mí fue muy revelador, porque claro, al ser abierto, al no tener textos, posibilita eso. Así que, para mí fue claro siempre esta diferenciación, ¿no? de cosas, porque además te permite trabajar con mucha libertad. O sea, yo siempre diferencio ser creativo de tratar de hacer algo en el territorio del arte. Entonces, la creatividad es algo que todos podemos desarrollar más o menos. Lo otro es otra cosa, se mueven otros elementos, está atravesado el pensar y el pensarse por un montón de imponderables. Después termino con Argentina, ahí empiezo a sentir necesidad, no lo hago por una decisión estética, sino que empiezo a laburar, tengo que empezar a laburar en color, diapositiva en color, la mayor parte de estos trabajos. Y al principio yo andaba con la Leica, bueno, al principio llevas las cámaras y una para vos también, ¿no? Pero llega un momento que un trabajo de alta exigencia, mi primer trabajo fue South America, para una editorial de Singapur, APA. Y me pasé 6 meses sin bajar de un avión.
fotografiando Sudamérica, desde el Mato Grosso a Isla de Pascua o Galápagos, desde Punta Arenas no sé, al Canal de Panamá, qué sé yo, un viaje alucinante. ¿Cuánto tiempo estabas en cada lugar, más o menos? No, depende. Depende de las condiciones climáticas, depende de un montón. Pero ese fue un viaje al que yo te decía que todo el mundo decía, te llevo el trípode, ¿qué querés? Porque además era un trabajo bien pago por un lado, pero por otro lado, por las características del libro, de los libros, hice varios países, Chile, Perú, Ecuador, Cuba, bueno, varios países donde era el fotógrafo principal, y la gente daba un canje subrepticio, entonces tenía todo. Me alojaba en el Sheraton, después de viajar años con mochila y en la parte de atrás de los camiones y qué sé yo, necesito un helicóptero para fotografiar en Venezuela Angel Falls, para mañana. Ok, necesito un jeep para llegar o sea, era el sueño, por eso era una maravilla ese laburo, ya no existen más así de ese tipo. No. Pero era laburo, que yo disfrutaba a lo loco, pero era laburo. Llegó un momento que ya la cámara con blanco y negro, para mí, ya era, todo el que haya hecho fotografía así que requiera, sabe que a las 2 horas, 3 horas, una tapita de objetivo se convierte en algo pesado y que se puede descartar, se puede obviar. Entonces, una cámara, entonces dejé la cámara. El hecho es que no dejé de fotografiar. Si había algo que me interesaba, lo fotografiaba, color, con diapositiva, lo que sea. Y hasta que llega un día que me pongo a mirar y digo, esta me interesa, esta va, qué bien, con esta se junta y con esta, y bueno, chao. Ahí empecé a trabajar color. Más adelante empiezo a sentir necesidad de mayor calidad y empiezo a cambiar de formato para formatos más grandes. Y empiezo a ampliar en lugar atípica, 30, 40, en marco 40 por 50, etc. Empiezo a hacer 1 metro, 1,5 metros, que ahí vienen todas mis series, que empieza a coincidir con el fin de Argentina, que es el 2000. Empieza el color y empieza el gran formato. Y empiezan proyectos en donde llamémoslo conceptual, no es fotografía conceptual, sino lo conceptual empieza a tomarme. Ya la foto no habla por el impacto, por la emoción, sino que empieza a requerir conectarse con el proyecto estético que uno desarrolla ahí, y ahí hago lo que yo llamo paisajes, esas fotografías de rostros con los ojos cerrados, pero también requerían una charla más larga. Hago aporías, que es otro trabajo, todos en formato más grande, sobre, no sé, el país que no fue, pero también el medio ambiente. De que le sacabas arquitecturas como vacías, en ruinas, ¿no? Eso es aporías. Y el de los rostros también lo vi, que era cualquier tipo de gente que estaba con los ojos cerrados, sin maquillaje, ¿no? De provista de elementos. Exacto, sí. Exacto. Y bueno, y un montón ahí, bueno, en mi página, chivo, pip. Sí, no, aparte sí, estuve chusmeando un montón, sí. Bueno, hasta los últimos trabajos que del formato grande, etcétera, empiezo a decir, no me interesa la técnica para nada, no me interesa mostrar el oficio, hago un video que también está en la página que se llama Nosotros, en donde de alguna manera tipo dogma le propongo a 200 y pico de fotógrafos y artistas que usan la fotografía como parte de su proceso creativo, expresivo, que hagan lo que quieran delante de la cámara, despojándome igual que en aporías y en paisajes. Entonces, y bueno, mis 3 últimas muestras están hechas con el celular. Sí. Y la que, una de las últimas, que llamo El Mar, están hechas con el celular, pero justamente jugando a que se equivoque el iPhone. No busco mirá la calidad del último modelo, no. Mi hijo tiene un celular, no sé, 17 Plus, 18, no sé qué, no. Yo tengo uno 9 Plus, creo que es una antigüedad. Pero me gusta la textura que tiene, que no la tiene la calidad horripilante que tiene la que tiene. Pero digo, entonces ahí busco que no sepa el iPhone resolver, según los cánones de la buena foto, situaciones críticas. Y fotografío mucho el mar. Entonces, eso lo expuse en el Palacio de Dionisia hace dos bienales atrás, Bienal del Sur,
yo siempre hacía el chiste que los que veían esa muestra era un mosaico de 21 fotos, 3 por 7. Yo decía, los que vean esta muestra van a decir, este tipo debe ser el sobrino del director del museo, o debe ser un recomendado por el intendente, porque claro, hay fotos que son, tenés que mirarlas así para descubrir detalles, hay otras que son el blanco total por el mar con la niebla absoluta y nada que ni se ve de diferencia, que casi una foto blanca. Y ese tipo de cosas son las que me apasionan y que empiezo a trabajar mucho, en donde la concepción y el contexto, el pacto de lectura que vos le propones al espectador empieza a importarme mucho. Y lo último que estoy haciendo ahora, no es lo último, pero digamos que lo último ya más tangible, es un proyecto que ya estoy editando de libros sobre Japón. Ah, qué lindo. Que no es un... La gente dice, ah, qué bueno, me encantan los templos. No, no vas a ver un templo, no vas a ver un japonés. No, qué enigma. Yo quiero bueno, es parte de la preventa. Está bien, está bien. Retomando, quería hablar un poquito de lo del siluetazo. Bueno, el siluetazo fue otra de las cosas que me marcaron a mí y a mi obra mucho, mucho. De hecho, yo no tenía idea de lo que estaba fotografiando, en el sentido de, cuando digo esto, no es que no supiera lo que estaba pasando, pero no tenía idea de la repercusión que esto tendría. De hecho, el siluetazo fue el 21 y 22 de septiembre del 83. Y cuando Ana Longoni, no sé, 20 años después, no sé cuánto, el 83, en el 2007, publica su libro, me pide fotos, me pregunta si yo tengo más fotos que la de los siluetas y canas, que es la más conocida, que era la única que yo mostraba, fíjate vos, por considerarla lo suficientemente, exagerando, artística. Me parecía que tenía formas y cosas. Pero las demás decía, bueno, como tantas marchas, tengo millones de fotos de marchas, de ollas populares y qué sé yo. Y bueno, cuando Ana las vio, bueno, es a la que le debo que el siluetazo irse a lo que es. Te digo, no pasan semanas sin que me estén pidiendo para un libro, para una tesis doctoral, para un ensayo, para la foto del siluetazo. Bueno, sí, ¿querés que cuente un poco qué fue el siluetazo? Sí. Bueno, 3 artistas plásticos, Julio Flores, Rodolfo Aguirre-Verdi y Guillermo Quexel, se les ocurre la idea de cómo hacer una obra que represente el espacio que ocuparían 30.000 cuerpos. Cuando hacen cálculos se dan cuenta que es imposible materialmente concretar ese proyecto, que no hay dinero, espacio, hasta que se les ocurre hacer siluetas de los desaparecidos, inspirándose en un artista polaco, que ahora no me acuerdo el nombre, que hizo algo en una especie de afiche respecto de los desaparecidos en Auschwitz. Bueno, le hacen la propuesta a las madres, así, con esa dinámica de sus cabezas, ¿no? En 40 minutos resuelven que está ok. Y bueno, entonces se proponen simplemente que se haga, pero sin que las siluetas estén horizontales en el piso, porque eso se asociaría con la muerte, y en ese momento era válida la consigna aparición con vida. Entonces, eso era una, y la otra justamente que apareciera nada más que la consigna aparición con vida, y que lo demás sí. Así que bueno, ellos van a la plaza el 21, coincidiendo con el Día de la Primavera y la tercera marcha de la Resistencia, y llevan unos papeles y algunas plantillas con las siluetas y empiezan a hacerlo. Y bueno, a medida que va llegando la gente ve eso y muchos se vuelven a sus casas a buscar papeles, a buscar lápices, crayones, pinceles, en fin. Y la cosa sigue creciendo, ¿no? Sigue creciendo y se empieza a armar grupos de gente que se pone a trabajar haciendo siluetas, silueteando. Con Julio Flores siempre nos chicaneamos porque para él, uno de los creadores de esto, ellos lo llamaban la silueteada.
y desde Ana Longoni, bueno, yo el siluetazo. Pero bueno, son formas. De hecho, algunas de las fotos se titulan Silueteando 1, Silueteando 2, Silueteando 3, etc. La gente se junta sin conocerse para hacer una especie de trabajo comunitario. Van a los diarios y traen lo que queda del núcleo de las bobinas de papel, otro les dice, está la tinta en desuso también, llévenla. En fin, dicen ellos, a la media hora o menos nos podíamos haber ido, que ya eso funcionaba solo. Bueno, es multitudinario, estamos hablando de un momento de dictadura, aún si bien estaba en retirada, pero era un momento de dictadura. La marcha anterior había tenido actos de represión, etcétera, la del 82. Hasta que ahí se produce la chispa clave de todo esto. Alguien dice, che, si para hacer más rápido te acostás sobre el papel y yo te boceto, te hago te contorneo el cuerpo y después lo rellenamos. Ah, genial. Y ahí se empieza a producir una especie de trabajo fordista, ¿no? O sea, una cadena, porque uno se acuesta, boceta, el otro pinta, chicos pintando con rodillo, con pincel. Sí, yo había visto eso, que hay gente como acostada y le hacen el contorno, eso me parecía re lindo. Esa es la clave. ¿Por qué? Porque desde un punto de vista simbólico, semiótico, como vos lo quieras analizar, ese es el gesto que hace que el siluetazo sea único en la historia. ¿Por qué? Porque es poner el cuerpo en lugar del que no está, con todas las apuestas que significa esto. Poner tu cuerpo en el lugar del que no está. De hecho, el siluetazo sigue repercutiendo hoy, y se siguen haciendo siluetazos o silueteadas, como se lo quiera llamar, en muchos lugares. ¿Por qué? Porque, como dice Ana Longoni, la silueta es una figura vacía. Y justamente por eso da lugar a que sea llenada de contenido. Entonces, muchísimas reivindicaciones de todo tipo, pueden ser vehiculizadas como reclamo, como protesta, como grito, con las siluetas. Entonces, por eso las siluetas son tan importantes y por eso ese gesto fue tan importante. Bueno, ante ese momento del siluetazo, había quien pedía por el familiar, ¿no? Por algún familiar. Haceme a mi papá, haceme a mi tío, haceme a mi hermanito. Y claro, los que estaban pintando, ¿cómo no voy a hacer? ¿Cómo no le voy a poner el nombre que me están pidiendo? Haceme a mi mamá cuando estaba embarazada, ¿no? Que ahora ya no está. Muchas cosas extrañas. Claro, le llevan esto a las madres. Y ahí las madres dicen, ok, pongan los nombres. Y está clarísimo, en siluetas y canas, en la foto se puede ver claramente que las siluetas que están atrás están puestas en orden alfabético. O sea que evidentemente tiene que ver con las listas que las madres dieron de lo que hasta ese momento tenían de los desaparecidos. Y bueno, este gesto hasta hoy sigue repercutiendo y se sigue trabajando. Sí, es súper interesante ese trabajo, como muy humano, más allá de lo artístico, ¿no? Porque tiene como un perfil muy artístico, pero es muy humano también con respecto a la gente esta que estabas diciendo de los desaparecidos, eso me parece re lindo. Claro, yo te decía recién lindo, por así decirlo, o sea. Entiendo. Yo siempre, bueno. Yo estoy muy con el lindo, y a veces digo, estoy diciendo esto y en realidad... Pero un dicho, si esto fuera una reunión de los talleres, te estarían cargando, vos no sabés cómo, ¿sabés por qué? Pues yo suelo decir, al que de una foto mía dice que es linda, lo invito a salir a pelear a la esquina. Ya estoy peleando. Lo boxeo en la esquina, porque lindo no es un elogio. Sí, lindo, y aparte lo lindo es subjetivo, así que es como... En el 89, yo hago mi primer viaje a Estados Unidos. Estaba haciendo fotos blanco y negro para Argentina, en lo que hace a mi producción personal. Pero sin embargo, como yo tenía ya rollos de los trabajos, color y eso, me hago sacar fotos. En la esquina, ¿conoces Estados Unidos? En la esquina, en Nueva York, en la esquina del Flatiron. Flatiron es el edificio más fotografiado, más que las Torres Gemelas.
Es una especie de porción chica de pizza en una esquina. Bueno, me acuesto en el piso porque veo unos guantes rojos en el suelo, ¿no? Como, pero duros, como si fueran de cemento, ¿no? Rojos. Entonces me acuesto al lado de los guantes con los brazos abiertos y le pido a alguien que pasa que me fotografíe. Una cosa absurda, ¿no? Que no tenía nada que ver. Esa foto, bueno, en el 2013, si no me equivoco, la Universidad de Princeton, en Estados Unidos, adquiere fotos del siluetazo para su colección. Ah. Y al mismo tiempo me invitan a dar una charla sobre cómo se inserta el siluetazo en mi obra, ¿no? 2013. Bueno, yo elaboro un speech, te imaginas, bla, 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 y como digo siempre, unos días antes de viajar, de pronto tengo esto que los psicoanalistas llaman un insight, un satori, una revelación, y me acuerdo de esto, me acuerdo de esta foto en Nueva York en el piso, y ahí digo, oh, pero esto, claro, yo estaba en la misma actitud que los que se ponían para ser bocetados. Claro, es verdad. Y a partir de eso empiezo a pensar en el tiempo, que también lo puedes encontrar en mi página algunas, que yo empiezo a fotografiarme muchas veces en bolas, en lugares desérticos. Vi alguna foto, sí. Claro, que no tenían, como esta, no tenían nada que ver con nada. A partir de eso, bueno, mi obra empieza hay cosas paralelas al siluetazo. En el 97 hice, no sé si viste ayer que subí una foto a Instagram, que en un encuentro, en el encuentro de fotografía y cine en Valle de Calamuchita, usaron una bandera mía, una foto mía que está en la colección del Museo de Arte y Memoria de La Plata, que tiene 3 metros por 2 metros, que son los ojos de los desaparecidos. De las pancartas de la madre hice las fotos de los ojos y armé esa. Bueno, en este encuentro en Calamuchita de cine y fotografía y cine, esa foto la usaron en una tela como una pancarta, que yo todavía puse obra devenida pancarta, ¿no? Bueno, en el 97 hice eso, hice diálogos en el 2019, que también tiene que ver con el celular y con poner el cuerpo, girar alrededor de la pirámide. Pero volviendo a lo otro, yo entonces empecé a hacer acciones que tenían que ver con aquella primera. De hecho, volví en algún momento, no me acuerdo cuántos años, pero hace 5 años atrás, volví al mismo lugar frente al Flatiron y me puse y volví, a esa la llamé pensando en Gloves. A reproducir la misma imagen. Una situación. La misma, ¿no? O sea, es un homenaje a mi primera foto. Sí. Después seguí haciendo esto en la Bienal de Tucumán, en 2 o 3 bienales atrás. Bueno, fui el artista homenajeado, pero más que yo, era un homenaje al siluetazo. Yo todavía no quise, decía, no me pongan homenajeado que suena a tumba, ¿no? Póngame invitado. Pero bueno, toda la Bienal circuló alrededor de la foto siluetas y canas, ¿no? De hecho, hubo toda una muestra que eran interpretaciones de esa foto, hubo acciones performáticas de gente que hacía. Bueno. Y yo, el día de la presentación de la Bienal, que se hace frente a la Casa Histórica, hice una acción sorpresa que ni siquiera sabía Julio Pantoja, que es el alma mater él estaba al lado mío y la foto iba a hacerse con un dron. Así que le avisé a varios reporteros que algo iba a pasar, que estén atentos, a varios fotógrafos, y ante eso también está en la página. De pronto digo a Julio, acostémonos, un día de calor, que el asfalto, la piedra, estamos todos además. ¡Ay! Me parece que la vi. ¿Estás loco? Acostémonos. Dale, me dice, y se acuesta, y yo a la gente diciéndole, y todo el mundo se acuesta. Sí. Yo un rato antes les había dicho, sin avisar qué iba a pasar, que no, íbamos a reflexionar mirando el cielo un rato acerca de qué fue el siluetazo. Así que bueno, esas acciones siguen. La última fue hace un año en Hiroshima, en Japón, en donde frente a lo único que quedó, ¿viste? El domo de la memoria, lo único que quedó en pie después de la bomba en el 45, también me hice
la foto acostado, en la misma actitud, frente a ese lugar, y bueno, y así va a seguir. O sea que todo esto que nació con el siluetazo, de algún modo va acompañando el resto de mi obra. Me quedó la intriga con lo de Japón. Ahora quiero saber lo de Japón. No, el libro de Japón es un libro que, no sé, estoy editando, después hace falta conseguir quién lo quiere imprimir, ¿no? Como pasó con el libro del Borda, lo llevé a editores importantes que me dijeron, ¿y esto a quién se lo voy a vender? ¿No? Otro me dijo, me arruinaste la mañana, ¿no? Ese tipo de cosas que, bueno, por ahí hay gente que prefiere... O sea, está en proceso el trabajo ese. Está en proceso de edición y ahora viajo nuevamente porque justamente hay algunas cosas que noto que por ahí quiero hacer también, así que voy a volver a viajar a Japón en unos meses, así que... pero bueno, no es el Japón. Acá yo quiero saber cuando esté. Me interesa. Claro, voy a empezar a hacer la preventa ya. Está bien, está bien. No, pero todavía no tengo. Está editándose y justamente paré porque al decidir el próximo viaje, bueno, por ahí cambia todo con lo que haga. Entonces, por esto de la incertidumbre que yo te decía recién, ¿no? A lo mejor lo que puede tener un giro e ir para otro lado también, ¿no? Estoy absolutamente abierto a una cosa así. ¿Cómo definirías la fotografía? Tu fotografía. Es algo conceptual. ¿Por qué lado? ¿Cómo la definís? No, es mi fotografía. Bueno, el arte conceptual es una etapa histórica que ya pasó, en el arte en general, ¿no? Propia de los años 70, después ya pasó el periodo post-conceptual, etc. Pero a mí, yo suelo decir que se suele confundir lo conceptual con el concepto. O sea, arte conceptual, como acabo de decir, es un periodo histórico acotado. Después incluso pasaron muchas cosas más. Mientras que el concepto tiene que ver con toda la fotografía. Generalmente, si hablamos de fotografía creativa, artística, como vos quieras, personal, autoral, siempre hay una idea, siempre hay un concepto. Por más que sea Cartier-Bresson, ¿no? Que no es un conceptual ni cosa por el estilo, ¿no? Es un clásico absoluto. ¿Por qué? Leonardo da Vinci decía, el arte è cosa mentale. O sea, el arte es una cuestión de decisión mental, racional. Por algo, una comunidad decide que eso es arte y otra cosa no. De hecho, el Mingitorio obviamente está demostrando eso, ¿no? No tiene que ser una cosa sublime, ¿no? O sea, hoy el arte puede ser muchas cosas, vivificantemente. Vivificantemente. Otra frase que suelo repetir mucho, que tampoco a muchos les gusta, pero es así, que hoy cuando decimos, seguramente la dije en Avellaneda también, porque para mí es fundamental, especialmente para los que se están empezando y se están formando. Cuando hoy decimos la palabra arte, decimos algo absolutamente distinto que lo decíamos hace 30, 40, 50 años atrás. Es verdad, porque va mutando, sí. Y si me apuras, te digo 10 años atrás, porque hoy abordamos la fotografía desde otros lugares, entonces seguir quedándose con la historia de la fotografía en los años 70, 80, del siglo XX, bueno, está bien, a mí me apasiona, de hecho voy a empezar, otro chivo. Vos editás así, pero voy a empezar una historia, dice chiquitito, apasionada de la fotografía, ¿no? O sea, de alguna manera una historia porque hay gente formadísima, académicos, ante los cuales me da un cierto pudor, pero yo me formé con esa historia, y de hecho hay muchos nombres, tampoco los voy a nombrar, a la redundancia, que me recuerdan todo lo que les movió la cabeza a ese seminario, todo lo que, porque empiezo, casi te diría por Altamira, mi historia de la fotografía, empiezo Renacimiento y todo eso. Entonces, y llegamos hasta ahora. Entonces, y la llamo una porque hay tantas historias, desde aquello de la historia la escriben los que ganan, yo no gané nada, pero me escribo mi historia, absolutamente ecléctica, personal, y trata de ser honesta. ¿Qué quiere decir? Que muestro no solamente lo que a mí me interesa y me gusta, sino que creo que es importante, aunque no me cope del todo. Y por otro lado, apasionada, porque a mí me apasiona la historia, los detalles, los recovecos,
los recorridos, y no es académica. No es aquello descripto, y soy un lector ferviente de Agamben, Huberman, Benjamin, ni que hablar, y sé lo que es la historia y sé lo que significa hablar de historia y memoria hoy, pero por eso es absolutamente subjetiva y es apasionante. Así que bueno, en mayo está ahí. Está perfecto. Bueno, al final la media hora de charla se convirtió en, no sé, 1 hora y media, es un montón. La Biblia en colores. No, esto es lindo y siempre se me extiende un poquito bastante. No, a mí me encantó y me gustó, me gusta contar, además, me apasiono. Es lindo escuchar y aparte, bueno, yo desde mi perspectiva, desde mi lado, como que aprendo un montón de todos, así que me gusta. Bienvenido sea. Así que bueno, mil gracias por el tiempo. Al contrario, cuando esto tome alguna forma, avísame para saber y para divulgarlo, qué sé yo, difundirlo. Así que, pero sí, me sentí muy es la idea igual. Sí, es la idea. Bueno, un placer y un gusto. Muchísimas gracias.